Ojo con esa segunda venida. Esa segunda venida no es la venida de Cristo por la iglesia. Y hay muchos que se meten ahí y mire, nos dejaron después de la gran tribulación y nosotros no pasamos la gran tribulación. Vamos a definir lo más importante del Apocalipsis. ¿Qué es lo más importante? Usted ha escuchado y ha entendido una frase que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ya había escuchado esa frase? Claro, es un texto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ha escuchado también que decimos el día de salvación es hoy? ¿Entiende cuál es el hoy de Dios? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cuál es el hoy de Dios? ¿Cuál es el hoy de Él? Entonces le voy a explicar algo para que pues no hice la figurita, se me pasó por alto explicarle algo importante de esto, porque este texto que usted tiene ahí dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ese texto lo analizaremos más adelante, pero resaltamos la palabra o la frase o las palabras hora, día, mes y año. Y miren lo que lo antecede, que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Es decir, que cuando esto suceda, no será producto de una casualidad, sino que es algo que ya estaba ¿qué? Preparado, que ya estaba planeado. El Apocalipsis es algo que va a suceder. Hermano, pero hay quienes enseñan que ya sucedió. Ya hablamos de eso un poquito. Entonces, ¿cuál es el hoy de Dios? Como todo tiene una hora, un día, un mes y un año, y nada está a la suerte, al azar, el hoy de Dios es el tiempo. Le voy a explicar. De Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, a Apocalipsis el capítulo 21, de Génesis capítulo 1, Apocalipsis 21. Si pudiéramos poner aquí una partida, algo que diga salida, por ejemplo, inicio, eso sería Génesis 1. Y hay una recta que recorre hasta aquí, hasta un punto que dice Apocalipsis 21. Hermano, pero Apocalipsis tiene 22 capítulos. Sí, pero lo que le voy a decir llega hasta Apocalipsis 21. ¿Y de qué es que voy a hablarle? En ese espacio de Génesis 1 a Apocalipsis 21 hay algo que se llama tiempo. Tiempo. ¿Cómo se llama? Tiempo. Porque antes de Génesis 1, ¿qué había? Eternidad. Y después de Apocalipsis 21, ¿qué va a haber? Eternidad. Porque usted cuando ve el 21 y 22 lee eternidad. Eternidad. ¿Ha escuchado el texto que dice desde la eternidad y hasta la eternidad? Esas palabras son incongruentes cuando usted habla de eternidad, porque el desde y el hasta están marcados dentro del tiempo. Si yo hablo de eternidad, no puedo decir desde y hasta. Entonces, ¿por qué el texto dice desde la eternidad hasta la eternidad? Porque la eternidad se partió. Tuvo una rotura. ¿Rotura o ruptura? Una interrupción. Gracias. La eternidad tuvo una interrupción y a esa interrupción se le llama tiempo. ¿Cuál es el hoy de Dios? Esa interrupción. Porque desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 hay un plan que se llama redención. Redención. Así que la eternidad se rompió para dar paso al tiempo, pero el tiempo terminará
para que la eternidad continúe. ¿Por qué se llama el hoy de Dios? Porque Dios no tiene ayer, ni Dios tiene mañana. Él vive en un eterno presente. Ahí vive Dios, en un eterno presente. Entonces, hablarle del tiempo a Dios y tratar de meter a Dios en el tiempo no es fácil, no es sencillo. Pero en cambio, Dios sí hizo posible lo que era imposible, que el eterno estuviera ligado al tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Manifestándose en carne. Eso fue lo que hizo, manifestándose en carne. Entonces ahí se aferró al tiempo. Por eso decimos entonces que la profecía es exacta en el tiempo y en su orden. La profecía es exacta en su tiempo y en su orden. A manera de introducción, podemos decir entonces lo siguiente. Es necesario que entendamos que tanto la escritura del Antiguo Testamento como la del Nuevo son importantes para entender la profecía final. Recordemos que la Biblia interpreta la Biblia. Apocalipsis también contiene una unidad suprema, pero su unidad con el resto de la palabra de Dios lo convierte en una mina de oro. El mejor comentario del Apocalipsis son las escrituras mismas, y por lo tanto el propósito del autor es mantener los comentarios externos al mínimo, ya que estos podrían solo enturbiar lo que ya la palabra de Dios ha dicho. ¿Qué pasa? Que cuando estudiamos Apocalipsis, normalmente la gente va a diferentes comentarios, ¿cierto? Pero como hay escuelas de pensamiento, entonces hay quienes ven el Apocalipsis desde el punto de vista histórico. Hay otros que ven el Apocalipsis desde el punto de vista futurista. Hay otros que ven el Apocalipsis desde una escuela de pensamiento que se llama, creo que, pretórico. ¿Ya? Y hay otros que ven el Apocalipsis desde una escuela de pensamiento que se llama idealista. Esas escuelas de pensamiento, ¿qué dicen? Bueno, no tenemos todo el tiempo para definirlas a todas, pero les resumo algunas. Unos dicen, el Apocalipsis ya se cumplió. ¿Cuándo? Se cumplió cuando Nerón llegó y sitió a Jerusalén y acabó con todo. A partir de ahí se vivió el Apocalipsis. Ellos se conocen como la corriente de pensamiento histórica, que dicen que el Apocalipsis ya pasó. El idealista dice que el Apocalipsis en realidad es un ciclo que se repite de tiempo en tiempo, de etapa en etapa, de era en era. Y que el anticristo, pues es en realidad unas condiciones que se dan en diferentes eras hasta el día que llegue el verdadero anticristo. Entonces los idealistas dicen, a ver, la bestia que usted ve en Apocalipsis, por decirle algo, la bestia de Apocalipsis no es que sea el diablo y que sea, no. La bestia es la situación difícil que se presenta en cada área, o en cada era, o en cada etapa. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Para nosotros, en este momento, la bestia puede ser la devaluación del peso. Esa es una bestia que nos trae a todos problemas, dificultades y grandes tribulaciones. ¿Ya? Eso piensan los idealistas. Nosotros, ya le presentaré la escuela a la que nosotros pertenecemos y la que pretendemos enseñar y mostrarle, para que usted tenga claridad. Y cuando le preguntan, ¿usted es histórico? No. ¿Usted es idealista? No. Los pretóricos lo que pretenden es hacer una mezcla del idealismo y de la historicidad, o de la historia. Es decir, que el Apocalipsis es un círculo vicioso que se repite y vuelve y termina y vuelve y comienza, y que en realidad lo que se puede decir es que cada persona tiene un Apocalipsis.
porque tiene una bestia, tiene unos jinetes tremendos, pasa por diferentes situaciones y trata efectivamente de llevar más a lo literal ese Apocalipsis. Nosotros no pertenecemos a ninguna de esas escuelas. Ya voy a mostrarle a cuál pertenecemos. Entonces, ¿qué hicimos? Tratar de alejar lo más que se pueda los comentarios del estudio que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted consulta los diferentes comentarios, esos comentaristas pertenecen también a diferentes escuelas. Y la Biblia es suficiente para explicar a la Biblia. ¿Ya? La Biblia es suficiente para explicar la Biblia. En este estudio, ¿qué pretendemos? Pretendemos que Apocalipsis sea explicado por ¿quién? Por la Biblia. Ah, no, que es que escuché un pastor que enseñó, pues nos remitimos a lo que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, dentro de nosotros, dentro de nuestra escuela, hay diferencias como estas, que es un tema que analizaremos. ¿El anticristo es judío o es gentil? Entonces, hay algunos que dicen que el anticristo tiene que ser judío. Hay otros que dicen que no, que el anticristo es un gentil. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿A quién acudimos para que nos resuelva el problema? A la Biblia. A la Biblia. Porque una cosa es lo que yo supongo. No, que es que el anticristo es la antítesis de Cristo. Y si Cristo es judío, entonces el anticristo también. ¿Dónde dice eso? Eso es una conjetura humana, pero no lo que la Biblia es capaz de evidenciar. No olvide que tenemos en la Biblia días mileniales, tenemos en la Biblia la ley del Cordero Pascual, tenemos en la Biblia muchas referencias con todo lo que hay en Apocalipsis, pero hay gente que lo ignora o simplemente lo desestima para no cambiar su posición. Ahora veamos los símbolos. Esto lo voy a hacer de una vez para que usted lo tenga claro. Y cuando estemos avanzando, no nos detengamos en los detalles, sino que vamos a lo que realmente puede edificarnos. Entonces, veamos los símbolos y los números que aparecen, ojo a lo que le voy a decir, en Apocalipsis. ¿En dónde? Hermano, pero que yo escuché que un hermano enseñó que eso significaba tal cosa. ¿Pero en qué libro? Porque ahora vamos a hablar de Apocalipsis. Entonces, el pecho ceñido nos habla de realeza. El bronce en Apocalipsis nos habla de juicio. El candelero de iglesia, solo para Apocalipsis. El sello de propiedad, de seguridad, de veracidad. El sello abierto de revelación. Trompeta, anuncio y proclamación. Copa, ejecución o juicio. Mujer. Entonces en Apocalipsis, la mujer en unos textos representa una nación. En otros textos, una religión. Y en otros textos, una mujer. Una mujer literal. Entonces Jesús dijo, la iglesia, hay que revisar el término mujer cuando en Apocalipsis se le puede aplicar a la iglesia. Eso lo vamos a hacer. Viento, doctrina, árbol, hombre, cabeza, montes, cuerno y diadema, poder en acción. El mar, muchedumbre de gentes. Tierra, Israel. Bestia, no de zoología, sino de actos.
Estrella, autoridades espirituales. Corona, recompensas. Silla, trono y tronos, gobierno. Cuerno, poder. Cola, engaño o confusión. Arena, doctrina sin fundamento, algo movedizo. Ranas, predicado. El mensaje corrompido que sale de la boca del dragón. Caballo blanco, realeza. Hades, Abadón y Seol, lugar de los muertos. Esos son los símbolos que hay. Ahora veamos los números. Bueno, vamos a ver si se ve. Casi no se ve. Bien. 1, único, absoluto. 2, testimonio. En Apocalipsis. A ver, y le explico por qué. Porque el 2 en numerología bíblica es seguridad. Pero en Apocalipsis ya no es seguridad, es testimonio. 3, testimonio completo. 4, cardinal. 5, azote. Pero en el resto de la Biblia, el 5 tiene otra connotación. 6, de hombre. 7, perfección, o voy a hacer una salvedad aquí. No solamente es perfección, sino también plenitud o completo. El número 7 es plenitud o completo o perfección, depende de lo que esté acompañado o de lo que apunte ese 7. El 12, gobierno. El 24, gobierno completo. El 42, destino. El 666, de la perfección de la imperfección. 12,000 de lo suficiente. 144,000 de los escogidos. Esos son los números que tenemos. Démosle una vueltica rápida a todo el libro de Apocalipsis con lo que dice cada capítulo. El 1, la revelación de Jesucristo. El 2 y 3, las 7 épocas de la iglesia. El 4 y 5, el levantamiento de la iglesia, la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. El capítulo 6, los sellos. El capítulo 7, los 4 ángeles y los 144,000, la multitud de ropas blancas y los mártires de Jesús. Ojo que en ese capítulo es donde mucha gente estriba la confianza de que si Cristo viene y se quedan, se van a salvar. Pero ahí vamos a ver quiénes son y cómo es el asunto. Capítulo 8, último sello, comienzo de las trompetas. Capítulo 9, continuación de las trompetas, la invasión del norte. El capítulo 10, el ángel y el libro del juramento y el juramento. Capítulo 11, profecía del fin del tiempo de los gentiles y ministerio de los 2 testigos. Capítulo 12, Israel convertido a Cristo, el diablo lanzado a la tierra. Capítulo 13, el anticristo y el falso profeta. Capítulo 14, el evangelio del testimonio y la visión de Armagedón. Capítulo 15, preparación para el juicio de las copas. El capítulo 16, las copas. 17 y 18, juicio de la gran ramera. Capítulo 19, preludio, la segunda venida de Cristo, Armagedón, juicio al anticristo y al falso profeta. Capítulo 20, las cadenas para Satanás, el milenio, Gog y Magog, el trono blanco. Capítulo 21, cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén. Capítulo 22, eternidad. Ese es el temario del libro o la carta de Apocalipsis. Nosotros somos, entonces, aquí definimos lo que le he dicho en parte. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos premileniaristas. Premileniaristas. Hay otras 2 corrientes además de esta, y son los amileniaristas y los postmileniaristas. ¿Por qué somos pre? Porque nosotros creemos por la palabra que hay un momento en el cual el Señor va a tener un reino de 1000 años, milenial, y que en ese reino
nosotros vamos a participar del gobierno con Él. Que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Por eso somos pretribulacionistas. Hay gente que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Eso es lo que nosotros somos, pretribulacionistas. Pero después de la gran tribulación vendrá el milenio. Eso nos obliga a hacer lo que hay en la mitad, dispensacionalistas. ¿Qué son las dispensaciones? Son los tiempos en que Dios administra al hombre y a su vasta creación. Son 7 dispensaciones. La primera dispensación se llama inocencia. La segunda, conciencia. La tercera, gobierno humano. La cuarta, son los patriarcas. La promesa, cualquiera de las dos se vale. La quinta, la ley. La sexta, la gracia. Y la séptima, el milenio. Nosotros somos dispensacionalistas porque vemos en la Biblia esas 7 dispensaciones. Hay grupos que son dispensacionalistas, no creen en las dispensaciones. Hay otros que no ven 7 dispensaciones, sino 3 dispensaciones y organizan de esa manera. Nosotros somos premileniaristas, dispensacionalistas y pretribulacionistas, porque no creemos que vamos a pasar por la gran tribulación, sino que el Señor, antes de que la gran tribulación arranque, nosotros seremos arrebatados. Eso creemos. Entonces, no sé si usted tenga el orden, bueno, pero después lo vemos, no me preocupe, para que tengamos claridad. ¿Qué más creemos? Creemos que de Génesis 1 al 11, de Génesis 1 al 11, hay 2000 años y que en este tiempo solo existían gentiles. Eso creemos. De Génesis 1 al 11 no hay judíos, no hay griegos, solo gentiles. De Génesis 1 al 11. De Génesis 12 a Hechos el capítulo 1 hay gentiles y judíos. De Génesis 12 a Hechos 1. De Hechos 2 a Apocalipsis 21 tenemos gentiles, judíos y cristianos. Gentiles, judíos y cristianos. Y de Apocalipsis, y de Apocalipsis 21 en adelante solo está mi pueblo. Hermano, pero ese mi pueblo son gentiles, son cristianos, son judíos. Ya se llama mi pueblo. ¿Por qué? Porque ese pueblo que va a estar en la eternidad está conformado por ¿quiénes? Por gentiles, por judíos y por cristianos, que es la iglesia. ¿Ya? Entonces, a esa reunión se le conoce en la eternidad como mi pueblo. Eso creemos. Avancemos otro poquito. Nos corresponde también revisar algunos libros para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, el profeta Ezequiel marca el tiempo ¿para quién? Para los judíos. Cuando usted lea Ezequiel, debe entender que esa profecía marca el tiempo para los judíos. Entonces voy a contarle algo, pues, o a mencionarle algo. ¿Ha escuchado hablar del Valle de los Huesos Secos? Sí, Ezequiel capítulo, ¿cuánto? 37. Ezequiel, pues creo, pues, capítulo 37, el Valle de los Huesos. Hay gente que en ese texto predica sobre el Espíritu Santo.
¿Ya? Que vino sobre los huesos secos y vivieron ya el espíritu aquí. No, no. Eso es un tiempo ¿para quién? Para los judíos, y eso está en el marco de una gran guerra que van a tener. Hermano, entonces estamos pecando. No, no estamos pecando, no. Solamente que es una escritura dislocada si la aplicamos de esa manera. Segundo, hay otro tiempo marcado y es para los gentiles. El profeta encargado de marcar ese tiempo es el profeta o el libro de Daniel. Ojo con eso. Daniel ahora tiene una profecía y un tiempo que ya no es para Israel, sino para quién? Para los gentiles. Entonces, cuando usted lea Ezequiel, entienda que lo que está viendo es tiempo de Israel. Cuando lea Daniel, tiempo de gentiles. ¿Correcto? Y por último, bueno, por último no, en tercer paso, Zacarías aparece como un profeta y este tiene algo importante e interesante. Y es que Zacarías aporta a los tres. ¿A cuáles tres? Gentiles, judíos y cristianos o iglesia. Entonces, cuando lea la profecía de Zacarías, debe tener mucho cuidado porque él tiene marcados los tiempos para los tres. Entonces, usted tiene que tener cuidado porque no sabe cuando usted esté leyendo en qué tiempo está metido. Y puede hacer usted un sancocho y terminar aplicando lo que no es para los que no son. El cuarto, entonces, se llama Apocalipsis. Estos son los libros proféticos que están direccionados a un tiempo en particular. Apocalipsis marca el tiempo ¿para quién? Para los cristianos. Entonces, escuche, si vamos a hablar de escatología, ¿qué libro deberíamos nosotros estudiar como iglesia? Ezequiel, Daniel, Zacarías, una parte. Pero en realidad lo que a nosotros nos atañe es Apocalipsis. Pero Apocalipsis tiene una bendición y lo veremos más adelante. Y es que él trae recursos de los que necesita a él. Por ejemplo, como Daniel es de los gentiles, el tiempo de los gentiles, entonces en Apocalipsis va a aparecer un tiempo que está marcado en Daniel como la semana 70. La semana 70. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ha entendido lo que le he dicho hasta ahora? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, señor. Sí, señor. Apocalipsis encierra el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, de Daniel y de Zacarías. En Apocalipsis se cumple toda la profecía, porque en Apocalipsis está el tiempo señalado para gentiles, para judíos y para cristianos o iglesia. Por eso es que hacemos bien en estudiar el libro de Apocalipsis. Ve, hermano, la iglesia en Colombia y en el mundo debiera poner como regla que en toda congregación se enseñe Apocalipsis. Porque Apocalipsis tiene una riqueza para nosotros tremenda. Porque hay gente que se la pasa viendo noticias Caracol para saber cómo está la cosa. Entonces, a lo que explotó la guerra en Medio Oriente, empezaron a venir al culto. Cuando dijeron, jamás y Israel está, mejor dicho, que se acaban, y Irán está que se mete, y Rusia está levantando los ojos, y Estados Unidos ya tiene un cañón así. Bendito, ahora sí viene. Ahora sí, me tocó volver a culto, me tocó dejar la borrachera por fin, porque ahora sí Cristo viene. Entonces, hay gente pegada al noticiero esperando a ver.
Noticias Caracol, El Ojo de la Noche, un papá se encendió a machete con el hijo. Ya viene. Que la Biblia dice que se levantará el padre con el hijo y el hijo contra el padre. Ya, ahora sí. Gracias, Noticias Caracol. No, 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 no. Nosotros entendemos por la palabra que el tiempo está. Y hermano, yo me atrevo a decir hoy que ni siquiera está cerca. Yo me atrevería a decir que el tiempo está cumplido. Hermano, ¿por qué no ha venido? No, pues ya viene. Hermano, y si ya tarda 50 años más, yo seguiré insistiendo que el tiempo ya se cumplió. Imagínense que el apóstol Pablo creía lo mismo. El apóstol Pablo creyó que el tiempo ya estaba, no cerca, no, cumplido. Porque él dijo, los que mueran en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos. Él no dijo serán, él dijo seremos, porque él estaba metido en el grupo de que Jesús iba a llegar y lo iba a encontrar vivo. ¿Y ya hace cuánto murió Pablito? Pero murió convencido de que Cristo venía ya. Así que entonces, esto que nos ayude a entender algunas cosas, que nos permita avanzar. El capítulo 1 de Apocalipsis, que nos muestra la revelación de Jesucristo, vamos a verlo así, de esta manera. Título: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El propósito: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué? Manifestar. ¿A quién? A su siervo. ¿Qué les va a manifestar? Las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo y cuándo escribió Juan esto? Y dijo que iban a suceder ¿qué? Pronto. Entonces, se da cuenta que para ellos ya la venida del Señor estaba ahí. Y en cambio para nosotros todavía se demora. No, yo creo que alcanzo a echarme una canita al aire. Acaso tomarme una cervecita este fin de semana. Y como dijo Salas anoche, me va a pegar la última borrachera y ahí sí me consagro. Gracias a Dios que no lo dejó. Porque quién sabe si hubiera pasado esa borrachera. Dios conoce todas las cosas. De pronto dijo, no, este emborracha ahí queda. No lo dejemos emborrachar. Y ve dónde lo tiene hoy. Hasta con novia está hoy. El método. El versículo 1 y 2. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es el método de interpretar Apocalipsis? Los símbolos. Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos. Hay cosas que yo no puedo interpretar de manera literal, como lo hacen los pretóricos. Ellos interpretan el Apocalipsis de manera literal, pero nosotros no podemos hacerlo así porque son símbolos. El grado. Entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo dijeron sobre el año 95, 97 después de Cristo, y ya decían que estaba cerca. Los destinatarios, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, esas 7 iglesias, ¿qué representan? La iglesia. No representan mucha iglesia, sino la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La de ese tiempo solamente? No, la de este tiempo también. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? Jesús. Jesús. Juan lo que recibió fue un mensaje que le enviaron, pero él no es el autor. La dedicatoria: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. El tema central: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La firma: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ojo con esa expresión, seguramente la detallaremos en algún momento. No dice el que era, el que es y que será. No dice eso. Dice el que es, el que era y que ha de venir. Note esa diferencia. Nuestra escuela es futurista premilenarista. ¿Se acuerda que dijimos que habían pretóricos, que habían idealistas, que habían históricos, futuristas? Bueno, nuestra escuela de interpretación es futurista. Así es que vamos a estudiar Apocalipsis. Si alguien le pregunta, ¿y usted en qué escuela está interpretando Apocalipsis? La futurista. ¿Y qué dice la futurista? Que los eventos que tiene Apocalipsis no se han cumplido todavía. Que hay tiempos que ya vamos a ver y que por ser premilenaristas no podemos aceptar que todo eso ya está cumplido. Así que entonces creemos en esta escuela en la revelación de Cristo que se presenta la iglesia y toda la historia de la iglesia. Desde Éfeso hasta la Odisea. El mensaje a las 7 iglesias, usted lo puede tomar como una historia de la iglesia o también como unas etapas que vive el cristiano. Etapas que vive el cristiano. Hay cristianos en Éfeso, hay cristianos en Esmirna, hay cristianos en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. Hay cristianos en la Odisea por su condición espiritual. Entonces, ¿cuáles son las partes principales del libro? Son 3, porque hay 3 tiempos. ¿Cuáles? El primer tiempo, las cosas que has visto. Eso encierra el capítulo 1. Las cosas que son, encierra el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 al 22. ¿Qué creemos en la escuela futurista? Que el capítulo 1, que el capítulo 2 y 3 son cosas que se dieron, pero que del capítulo 4 al 22 hay cosas que no se han dado, con una excepción, porque al final de cada sello hay un paréntesis. Al final de cada sello hay un paréntesis. ¿Dónde aparecen los sellos? En el capítulo 6. Los sellos aparecen en el capítulo 6. Los sellos son los jinetes, de los que usted ha leído, ¿sí? El caballo amarillo, el caballo negro, el blanco, el bermeo. Y usted lee los sellos seguidos, caballo blanco y el siguiente, y así. En el mismo capítulo los 4 caballos, los 4 jinetes. Pero resulta que entre el primer caballo y jinete al segundo hay un espacio de 3 años y medio. Y que estos caballos y jinetes son los que se van a ejecutar ¿a través de qué? De las trompetas. Después de las trompetas, ¿qué viene? Primero son los
sellos, después y después las copas. Y usted lee, cuando lee Apocalipsis, usted verá que dice que en uno de los sellos murió la tercera parte de la humanidad. Y en una de las trompetas murió una tercera parte de la humanidad. Y en las copas murió la tercera parte de la humanidad. Eso nos dejaría como resultado que murieron todos. Entonces hay que entender que sellos, trompetas y copas son una misma cosa, pero en diferente tiempo. Lo primero es que se da libertad al sello, después se anuncia y la copa es la ejecución de lo que el sello abrió y de lo que la trompeta anunció. Porque si no, en Apocalipsis raemos a todos. Y no puede ser, porque después de la gran tribulación hay otro evento, otra dispensación, que se llama milenio. Entonces, ¿quién va a entrar al milenio si en Apocalipsis murieron todos? ¿Ya? Entonces, necesitamos, claro, que quede humanidad y no poca. Entonces vemos aquí, primero lo que sucedió, la visión de Cristo que vio Juan y que está en el pasado. Segundo, lo que sucede en la era de la iglesia, capítulo 2 y 3, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y tercero, lo que sucederá, la tribulación durante la cual la iglesia no estará presente en la tierra, la venida de Cristo en gloria, el milenio y la eternidad. Y entonces vamos a terminar revisando las divisiones temáticas del libro, divisiones temáticas. Aquí están: la revelación del Cristo glorificado, capítulo 1, la historia de la iglesia, capítulo 2 y 3, la iglesia salva en el cielo, capítulo 4 y 5, dos eventos espectaculares en capítulo 4 y 5. Allí tenemos el bima de Cristo o el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. ¿Cuántos años hay allí? 7 años. Y entre tanto que en el cielo estamos celebrando, a la par en la tierra van a suceder otras cosas. La agenda de la semana 70, capítulo 6, los salvos de todos los tiempos, capítulo 7, último sello de las trompetas, capítulo 8, visión de la invasión del norte, capítulo 9, el ángel, el libro y el juramento, capítulo 10, profecía del fin del tiempo de los gentiles, ministerio de los dos testigos, capítulo 11, conversión de Israel y expulsión de Satanás, capítulo 12, el anticristo y el falso profeta, capítulo 13, el evangelio del testimonio, visión de Armagedón, capítulo 14, preludio de las copas, capítulo 15, ejecución de las copas, capítulo 16, juicio de la gran ramera, capítulo 17 y 18, la segunda venida de Armagedón, Armagedón, juicio al anticristo y al falso profeta, capítulo 19, Satanás encadenado, establecimiento del milenio, Gog y Magog y trono blanco, capítulo 20, y otra vez eternidad en el capítulo 21 y 22. Capítulo 21 y 22. Permítame adelantarme un poquito aquí para dejar en claro alguna situación que quiero que usted se lleve. Esta es. Mire, como le he dicho, Zacarías tiene los tiempos para los 3 pueblos. Zacarías. Pero resulta que Mateo 24 es un libro, es un capítulo con el cual hay que tener cuidado, porque hay gente aplicando cosas de Mateo 24. Ahora, por ejemplo, es muy dado que los evangelistas, los que evangelizan, los que están en el culto de barrio y se paran en la esquina a predicar, anuncien este texto: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Ya? Para testimonio, sí. Pero hay predicadores que dicen, diciéndole a la gente que el fin ya viene porque estamos predicando el evangelio. Vecino, amigo, la Biblia dice que será predicado este evangelio en todas las naciones y después que lo prediquemos vendrá el fin, y ya lo estamos haciendo.
Error, porque esa predicación no nos toca a nosotros. Esos evangelistas no somos nosotros, ni es la campaña evangelística que hacemos. No, no. Entonces, veamos esto. Las divisiones de Mateo 24, porque esto lo vamos a necesitar más adelante. La primera parte, que es la introducción, es del versículo 1 al 3. La segunda parte, el desarrollo de la gracia, del versículo 4 al 13. La tercera parte, el evangelio eterno, que está en el versículo 14. A partir del versículo 15 al 28 se da la gran tribulación. Las generalidades de la gran tribulación del 15 al 28. La segunda venida del 29 al 31. Ojo con esa segunda venida. Esa segunda venida no es la venida de Cristo por la iglesia. Y hay muchos que se meten ahí y mire, nos dejaron después de la gran tribulación y nosotros no pasamos la gran tribulación. Y por último, las generalidades del versículo 32 al 51. Así que cuando vemos la gracia del 3 al 13, ¿cierto? Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Ojo aquí, las guerras, el hambre, los terremotos y los falsos mesías no indican el final de los tiempos, son señales propias de cada edad. La presencia de estos hechos no muestra el final, sino a un mundo pecador. Entonces, usted ve que la gente se agarra de esto para decir que ya viene ¿qué? El fin. Por eso es que le digo que viendo Noticias Caracol o RCN o las demás, CNN, BBC, usted no va a identificar, porque en cada final de edad siempre se han dado estas cosas. Siempre. Entonces usted dice, hermano, es que nunca se había escuchado de guerras. Nunca, hermano. Hermano, el hambre. Jamás. ¿Cómo? Si ahorita que estamos estudiando un paso de fe, veremos la primera hambruna en el libro de Génesis. Hermano, los falsos mesías, nunca. Ahora es que yo escucho, ahora es que estoy escuchando yo que el profeta, que el apóstol, que el no sé qué. Uy, ya está Cristo que viene. No, no, eso ha pasado a todo final de edad. No indica el final de los tiempos. Entonces, para que lo tengamos claro. El evangelio del reino o del testimonio, que aparece en el versículo 4, 14, y que en Apocalipsis está también del 14, 6, 7, es el fin. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El evangelio del reino o del testimonio no lo predicamos nosotros y tampoco es para salvar a los que usted piensa. La semana 70, entonces, nos aparece del versículo 15 al 28. ¿Cómo llamamos también a la semana 70? La gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Del versículo 29 al 31, que es Apocalipsis 19, 11 al 16, aparece la segunda venida de Cristo. Y a partir de aquí vemos las generalidades, que son el versículo 32 al 51 de Mateo 24. Vemos la parábola de la higuera, vemos la norma o regla de la gracia, la analogía de las dos mujeres, la analogía del padre, la analogía del siervo. Eso ya se llaman generalidades. Entonces, terminamos haciendo este cuadrito para que nos quede claro. Mateo 24, entonces lo definimos así. Introducción, versículos del 1 al 3. Desarrollo de la gracia, versículo 4 al 13. El evangelio del testimonio, versículo 14. La semana 70, versículo 15 al 28. La segunda venida de Cristo, versículo 29 al 31. Y las generalidades del 32 al 51. ¿Para qué queremos esto? Hermano, para que cuando empecemos a estudiar los eventos,
nos ubiquemos de manera correcta y no cometamos errores y hasta asustemos a la gente, citándole Mateo 24 y diciéndole cosas que no son reales como si lo fueran. Entonces, guarde esta imagen porque esto le sirve a usted. Puede tomarle un pantallazo en el celular para que lo guarde y lo tenga ahí. Ya sabe que, aunque ahí no dice Mateo 24 por ninguna parte, pero usted debe entender que es Mateo 24. Cuando lo estudie en su casa, entonces usted va a decir, uy, ¿cómo así que del 4 al 13 se desarrolla la gracia? ¿Qué dice del versículo 4 al 13? Entonces usted estudie, lea, repasa y concluye lo que ahí dice. Me gustaría saber lo que va a pasar en la semana 70 o la gran tribulación. Entonces vas del 15 al 28. No, me gustan los sucesos de la segunda venida, versículo 29 al 31. Porque ojo, que en un solo capítulo hay varios eventos. En un solo capítulo hay varios eventos. ¿Qué pasa si yo no conozco esto? Pues cito Mateo 24 para un solo evento. Y ahí voy a cometer errores. Esto es, hermano, la introducción de lo que queremos estudiar. Ya a partir de la próxima dominical, entonces empezaremos a detallar, porque en el capítulo 1, 2 y 3 nos vamos a tomar unas dominicales. No vamos a ir a la carrera, pero ya a partir del capítulo 4 y 5 analizaremos Apocalipsis por bloques, porque estudiarlo texto a texto nos va a llevar un gran tiempo. Entonces, la primera vez que yo di el estudio de Apocalipsis, dando todo el libro, me demoré 5 años. 5 años. Qué aburrimiento. Domingo tras domingo. Pero hermano, créame que aunque usted diga, no hermano, es que a mí me gustaría que se trataran diferentes temas, porque es que, créame, que Apocalipsis abordará los temas que la iglesia necesita en el momento y el tiempo que los necesita.